Tengo la gran suerte de que me acompañe esta mañana Katja Echazarreta, ingeniera eléctrica y activista espacial. Tras trabajar en 5 misiones de la NASA, en junio de 2022 se convirtió en la primera mujer mexicana en viajar al espacio como parte de la misión NS-21 de Blue Origin. Ahora, Katja impulsa el desarrollo de la industria aeroespacial en México y trabaja para empoderar a las futuras generaciones a través de su Fundación Espacial. Al final de esta conversación dejaremos unos 10 minutos para invitaros a hacer preguntas. Y con esto, Katja, es un placer tenerte aquí. Bienvenida. Muchísimas gracias. Hola a todos. Es casi un cliché que si le preguntas a un niño pequeño qué le gustaría ser de mayor, muchos te dirán que quieren ser astronautas. Pero, sin embargo, muy pocos consiguen hacer realidad ese sueño. En tu caso, ¿cómo nació esa fascinación por la ciencia y el espacio? Bueno, en mi caso, cuando yo era niña, yo recuerdo que a mis papás les gustaba mucho una serie llamada Cosmos, del astrofísico Carl Sagan. Entonces, yo recuerdo perfectamente que ellos por las tardes se ponían a ver esta serie y realmente ni siquiera era serie de la época de mi mamá, era aún más viejita que eso. Entonces, a mí sí se me hacía súper viejita cuando yo la veía en la tele, pero no sé, siento que esos temas son temas tan universales que realmente rompen barreras y yo me sentía completamente fascinada y de ahí fui investigando un poquito más y mientras más aprendía, más me gustaba y realmente nunca lo solté. ¿Y en qué momento te planteas y dices, quiero ir al espacio? ¿En qué momento ese sueño se convierte en un objetivo real para ti? Bueno, esto para mí sucede a los 7 años, cuando voy a un museo de ciencias y en este museo tenían una experiencia donde básicamente te daban un examen al inicio y de ahí íbamos a simular lo que es un grupo buscando una misión espacial, ¿no? Por ejemplo, centro de control de misión, los científicos, los ingenieros, los astronautas. De ahí, dependiendo los resultados de ese examen, nos iban a dividir, íbamos a simular ese día practicando una misión hacia el planeta Marte. Yo recuerdo que mi mamá me tuvo que sacar del baño llorando porque yo quería ser astronauta, no me lo dieron, me pusieron como científica de muestras de Marte ese día, que bueno, también es un muy buen trabajo, pero no era lo que yo quería. Mi mamá casi que de la oreja me saca del baño y me dice, es el trabajo que te tocó y es el trabajo que vas a hacer y lo vas a hacer bien. Y me fascinó. Y estando ahí es que empecé a hacerles preguntas a las personas del museo y me van diciendo que pues sí, efectivamente para ser astronauta primero tienes que comenzar con unas de estas carreras. Entonces me dicen, pues lo mejor es que te guste alguna porque para llegar acá no puedes llegar sin al menos tener esto de aquí, que es lo que ya estás haciendo ahorita. Así que sí, claro, todos quieren ser astronautas, pero para llegar allá conlleva muchísimo trabajo, estudio, dedicación, esfuerzo y qué mejor que lo vayas aprendiendo desde el inicio, porque cuando se toma esa decisión, yo creo que lo más complicado de eso es que tienes que sacrificar todo, tienes que apostarle todo, tienes que dedicarle tu vida entera para lo que dices, algo que realmente no estás segura realmente puede suceder para ti, porque la competencia, estando en un país donde sí tienen esas oportunidades, ya de por sí es algo enorme. Ahora imagínense para personas que vienen de comunidades donde no tienen acceso a oportunidades o una industria espacial desarrollada. Y para quienes no te conozcan, tus raíces están en Guadalajara, México, donde pasaste parte de tu infancia antes de emigrarte a California con tu familia. Has contado en el pasado que adaptarte a vivir en Estados Unidos no ha sido un proceso fácil al no hablar inglés cuando llegaste. ¿Qué huella, qué aprendizaje te dejó experiencia que quizás te acompaña hasta el día de hoy? Claro, cuando llego a Estados Unidos yo tenía aproximadamente 8 años. No hablaba nada del idioma. De hecho, lo único que yo sabía era por una canción de niños que nos cantaban en el kinder, de hecho, que dice pollito, chicken, gallina, hen. Y esas eran las únicas 2 palabras que yo me sabía en inglés, buena parte de lo básico, ¿no? Hello, thank you. Y
un momento que realmente marcó como todo ese camino de dedicación para aprender algo. Y claro, en este caso para mí pues fue el idioma, pero lo he aplicado para muchísimas cosas empezando desde ese momento. Y yo recuerdo que en la escuela, en la primaria, teníamos un proyecto donde te daban a una figura pública o histórica, tenías que aprenderte un poquito como de su historia, lo llamaban Museo de Cera, no sé si ustedes lo hacen aquí, pero básicamente tienes que convertirte en esa persona, tú eres una figura de cera, no te puedes mover, y otros compañeros, maestros, llegan y tocan tu campanita y tú das tu discurso como si en ese momento te convirtieras en un robot que puede hablar, ¿no? Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba diciendo porque no hablaba el idioma. Simplemente memoricé el discurso como pude, pero no entendí lo que decía y no sabía si mi pronunciación estaba bien. Y llegan unos niños más grandes que yo, como 2, 3 años más grandes, presionan mi campanita, doy mi discurso y se empiezan a reír. Y yo sentía las lágrimas en los ojos. Volvieron a presionar la campana, lo volví a dar. Volvieron a presionar la campana, lo volví a dar. Y mientras pasábamos como entre discurso a discurso, obviamente al inicio eran las burlas, carcajadas, para la segunda, otra vez, obviamente lo que buscaban era burlarse de mí, lo volvieron a hacer, para la tercera vez ya realmente no les dio mucha gracia y para la cuarta ya no se rieron para nada. Entonces, después de esa ocasión recuerdo que yo salí de ahí corriendo, me metí al baño, ahí sí lloré, pero yo me sentí tan orgullosa de esa niña y esa fuerza que ante todo siempre he tomado la decisión de ser una persona dedicada, fuerte, aprender de mis errores, aunque realmente pues a veces no son tu culpa, y tener como esa fuerza de saber que no lo sabes todo, pero que tú estás dedicándole todo lo que puedes al aprender. Totalmente. Y se ha hablado, y se sigue hablando mucho, de la falta de mujeres en las carreras STEM, es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En tu caso, ganaste una beca nacional para estudiar ingeniería eléctrica en UCLA y luego hiciste prácticas en la NASA. ¿Cuándo empezaste a ser consciente de lo que implicaba abrirte camino en ese entorno, primero como mujer y luego también como latina? Yo creo que esto sucede para mí a mis 17 años, cuando le cuento a mi papá, que es ingeniero en electrónica, que yo quiero convertirme en ingeniera. Y la relación con mi padre ha sido algo interesante, porque siento que cuando era niña, él realmente me apoyaba muchísimo con el interés que él veía en mí hacia la ciencia y la tecnología. Y para mí fue una situación confusa recibir ese apoyo, llegar a la casa emocionada, que me regalara cositas de ciencia para aprender un poco más, pero mientras voy creciendo, él se empieza a alejar más y más y más porque se está dando cuenta que yo ya no soy una niña chiquita con este interés curioso, sino que realmente sí me está interesando, y es ahí cuando él toma la decisión y entiende que tal vez se equivocó. Uh-huh. Al ofrecerme ese apoyo al inicio, llegamos hasta este resultado donde yo realmente estoy completamente interesada por estos temas, pero a mis 17 años, cuando tomo la decisión de estudiar ingeniería eléctrica electrónica, mi papá me dice que no, que él entiende cómo se trata a la mujer en estos entornos laborales y que la mejor decisión que yo puedo tomar es mejor no meterme ahí. Y ahí yo entendí dos cosas. Una, mi papá entiende, me acaba de decir que él entiende cómo se trata a la mujer dentro del entorno laboral como ingenieros o ingenieras. Y dos, me está diciendo que él no quiere tomar pasos para mejorar la situación hacia las mujeres, sus propias compañeras en el trabajo, que entiende, ve, no lo podía confirmar en ese momento, pero posiblemente era parte también él del problema, y en vez de llegar al trabajo y decir, a ver, mi hija está a punto de llegar a este mundo, entonces yo voy a tomar esos pasos para mejorar la situación y poner mi granito de arena desde ahorita, no, él está diciendo, ni te metas, porque no planeamos cambiar estas cosas.
Y cuando es tu propio padre, yo creo que lo entiendes de una manera diferente. También recuerdo que cuando llego a la NASA, muchos de mis compañeros, hombres ya mucho más mayores que yo entré a los principios de mis 20s y muchos de ellos ya tenían 60, 70, algunos de ellos, con toda su vida ahí. Y a sus 70 años yo he platicado con ingenieros que me decían, es que lo que tú mencionas que te han dicho o que te han hecho es la primera vez en la vida que yo escucho comentarios así, de que tratan así de esta manera a las mujeres. Me acabas de abrir los ojos y yo, ¿cómo es posible? Si llevas aquí toda la vida y yo voy empezando, que apenas ahorita te estás dando cuenta. Es muy difícil. Y ahora, claro, con 26 años te conviertes en la primera astronauta ciudadana de la Non-Profit Space for Humanity y además de esto, en la primera mujer mexicana en viajar al espacio, que es un logro increíble. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo fue ese proceso de prepararte mentalmente y físicamente para la misión? Bueno, yo apliqué para mi primera misión en el año 2019. Fue un proceso de aplicación de 3 años aproximadamente. Aplicamos 7,000 personas. Ya de ahí me fueron avisando que quedaban 1,000, quedan 100, quedan 5. Cuando me llaman para esas últimas entrevistas, quedábamos solamente 5 personas. Yo no lo sabía en ese momento. Me dicen que soy finalista, pero no me dijeron entre cuántos. Hasta después de mi primera entrevista. Fueron 2 en total y luego ya la última todavía me hicieron más preguntas antes de darme la noticia de que me habían seleccionado a mí. Siento que fue un momento interesante porque esos inicios, a mí me tocó ser parte como de esa transición de lo que es la NASA, agencias de gobierno, a una industria espacial comercial privada. Y cuando logras ser parte de esa transición y logras aceptar que estos cambios están sucediendo, porque les puedo decir, como parte de la industria durante esos años, sí había muchas personas que realmente no querían ser parte de la transición, no querían un cambio hacia lo privado, lo comercial, estaban completamente enamorados de lo que es y era la NASA en ese momento, no querían cambiar nada, pero al tomar una decisión como esa, entonces no vas a poder aprovechar los beneficios de lo que una industria comercial ahora nos puede aportar. Así que yo sí me siento muy agradecida de que, aunque sí estábamos todos un poco confundidos durante esos inicios de lo que realmente iba a suceder, de lo que esta industria iba a poder lograr, pero tomamos la decisión de todos modos de ser parte, aunque no logres entenderla por completo. El año 2019, para los que no están muy familiarizados con los avances que hemos logrado hasta ahora, es un año antes de que los astronautas americanos puedan regresar al espacio desde los Estados Unidos, desde que cierran el programa de los transbordadores espaciales por ahí del año 2012. Y siento que tenemos memorias a corto plazo cuando hablamos de temas del espacio, pero quiero que se pongan a pensar en eso, que desde el año 2012 Estados Unidos no tiene manera de llegar al espacio si no es por su convenio con Rusia. ¿Por qué es tan peligroso eso? Porque acabamos de ver que Estados Unidos y Rusia obviamente entraron en conflictos. Y lo que también sabemos es que estos convenios no le convenían para nada a la NASA. Rusia estaba cobrando unos precios increíblemente altos porque ellos saben que tú no tienes la manera de llegar si no es por mí y te voy a cobrar como tal. Entonces, cuando la NASA finalmente logra llegar gracias a esa primera misión de SpaceX, fue apenas en el año 2020. No llevamos mucho tiempo así, se me hace algo tan increíble lo rápido que se nos olvidan estas cosas, pero a mí me tocó justo esa transición, que en el año 2020 empezamos a regresar, en el año 2022 fue mi primera misión
Y ahora también con estos avances que hemos logrado gracias a los inicios de esta industria privada comercial, es que estamos trabajando lo que se va a convertir en la primera misión 100% latina en la historia en estos próximos años. Bueno, te voy a preguntar por eso después, pero a nivel personal me da muchísima curiosidad que una de las imágenes más compartidas de tu misión es aquella en la que cubres la boca en shock al alcanzar el estado de ingravidez. ¿Qué recuerdas de ese momento y qué sentiste al ver la Tierra desde el espacio? Siento que en ese momento me convertí en una niña totalmente. Ahora me da risa, pero cuando regreso de esa primera misión y me enseñan el video de mi reacción al ver la Tierra, tienen que entender algo, que cuando estás lanzando, sí entiendes lo que estás haciendo, pero son unas experiencias tan únicas y tan pesadas que se combinan entre otras cosas, ¿no? Tenemos la experiencia emocional, porque lo que estás sintiendo en ese momento es algo diferente, es algo nuevo. No es miedo necesariamente, pero claro que si llega una emergencia, el miedo te llega, pero en ese segundito. Es como una ansiedad, pero no necesariamente negativa, es anticipación. De ahí vas lanzando un poco más. Y esto se convierte en una experiencia física también, porque vas sintiendo esas fuerzas G. Puedes llegar a sentir hasta 6G. Para darles un ejemplo, 1G es lo que sentimos aquí en la Tierra. Nos sentimos bien, podemos levantar las manos, realmente no nos pesa mucho, caminar, estamos acostumbrados a esto. 2G, y vas a sentir que tu cuerpo pesa aproximadamente 2 veces de lo que pesa aquí en la Tierra. Ahí sí, ya vas a sentir pesados los brazos. Por ejemplo, cuando estás en una montaña rusa, que sientes que te pegas a tu asiento, esas son las fuerzas G. 6G, no puedes mover absolutamente nada. Es una parálisis completa. No puedes ni abrir los ojos porque los músculos que levantan tus párpados nunca han tenido que levantar esa fuerza. ¿Y cómo vas a practicar y añadirle peso a tus párpados para practicar y poder levantar ese peso cuando sea necesario? Es algo que ni te das cuenta hasta que estás en esa situación. No poder levantar ni un dedo, no poder ni mover la cabeza. Es impresionante lo que sientes en ese momento. Y de repente se separa tu cápsula del cohete, te lanza hacia el espacio y en ese momento, como ya no tienes la fuerza de tu cohete que te va levantando, empiezas a sentir esa sensación de la flotación, que sabemos que no es una flotación, es una caída controlada, pero tú la vas a sentir como una flotación. Pasar de sentirte tan pesado, completamente paralizado por ello, a flotar y sentir que no pesas absolutamente nada, se convierte también en una sensación un poco complicada para el cuerpo, porque tenemos que recordar que aunque sí, es tu cuerpo el que está flotando, todo lo que tienes adentro del cuerpo está flotando también. Lo que comiste esa mañana, si tienes que hacer pipí, la sangre. Yo creo que lo más pesado es la sangre y un poquito como de la pipí que sí se siente así adentro de tu cuerpo. Pero la sangre, y este es un ejercicio que yo le doy a los niños cuando preguntan que qué se siente estar en el espacio, pueden acostarse en alguna silla o en un banquito, bajen la cabeza hacia atrás completamente y dejen que la sangre llene su cabeza. Eso es lo que van a sentir, eso no se quita y es por eso que los astronautas se la pasan vomitando durante sus primeras 2 semanas en el espacio, porque no es nada cómodo. Y de ahí pasamos a que acabas de vivir todo eso, volteas por primera vez porque tu mente está un poco ocupada con toda la experiencia que acabo de describir y aquí está el planeta Tierra. Y se te había olvidado, porque estás pasando por tanto que realmente no estaba en tu mente. ¿Por qué estabas haciendo todo eso? Y al voltear y verlo por primera vez, sí fue un shock, pero más que nada es un shock de, ¡ah, sí es cierto!
Eso es lo que estaba haciendo. Y de ahí siento que todo lo que tenías en la mente se te borra. Y lo único que puedes ver es todo lo que has experimentado, todo lo que has sentido, todo lo que has visto, todo lo que has vivido, lo tienes aquí y por primera vez tú no estás ahí. Wow. Y después de esa experiencia en el espacio, vuelves a México y decides poner en marcha la Fundación Especial en tu nombre. ¿Qué necesidad te llevó a crearla? Bueno, siento que yo he tenido ciertas experiencias que, como inmigrante, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, a veces vives dentro de una burbuja. Cuando llegamos, mi familia y yo tenía 8 años, así que realmente yo viví una gran parte de mi vida en Estados Unidos. Cuando íbamos pasando por el proceso migratorio, no teníamos permitido salir del país. Coincidió que nuestro pasaporte mexicano expira a los inicios de este proceso migratorio. No tenemos permitido pedir otro pasaporte mexicano u otra visa hasta poder pasar por ese proceso para lograr la residencia permanente en Estados Unidos. Entro a mis 8 años y no puedo salir del país para visitar a mi familia hasta mis 14 años. La primera vez que regreso, yo tengo 14 a punto de cumplir 15. No podíamos viajar tan seguido porque mi familia en México es del centro de México y nosotros estábamos en California, así que lo más cercano para nosotros era justo esa frontera hasta arriba, donde no tengo a nadie. Entonces, pues si íbamos era para bajar de paseo, tacos, nieve y regresar al dentista, que es muy caro en Estados Unidos, y regresar. Entonces, realmente sí sentía que vivía en esa burbuja donde, y lo mencioné hace poquito, en Estados Unidos es muchísima competencia y esto lo sabemos. En la universidad, para entrar a las universidades, pero cuando ya estás dentro de ahí también. Acabo de contar una historia hace poquito en mis redes donde tuve una experiencia en UCLA, donde básicamente un compañero no termina su tarea y decide robarse la tarea de todos, que en esos tiempos nada era digital, entregabas tus papelitos y lo hacías en tu papel y no había manera de recuperar esa tarea hasta que te lo regresaba tu profesor, por ejemplo. Entonces un compañero entra, se roba la tarea de todos y se va corriendo, o sea, entró con máscara y todo. Y para nosotros era una experiencia pues, de todos los días. He tenido compañeros, por ejemplo, que te invitaban a estudiar, ya estando ahí te empezaban a explicar todo mal para confundirte, para que contestaras mal en los exámenes. Y cuando creces con experiencias de ese tipo, entiendes que la competencia aquí dentro de estos espacios no mejora cuando sales, sino empeora. Porque si aquí estamos hablando de estudios y de calificaciones, acá afuera estamos hablando de carreras, estamos hablando de dinero y estamos hablando de sueños donde vas a aplicar y vas a ser uno entre cientos y cientos y cientos y cientos de miles. Y las cosas a las que están dispuestas a hacer algunas personas para lograr es algo impresionante. Pero existen esas oportunidades. Si vamos a decir que este año la NASA va a tener espacio para 5 nuevos ingenieros, bueno, son 5 espacios que existen para poder ser ingeniero de la NASA. Si hablamos de un país como México, por ejemplo, ¿cuántos lugares existen? No existen. No existe. No existe el espacio ni para entrar dentro de esas competencias. Simplemente no existe. No existía realmente un desarrollo más avanzado dentro de la Agencia Espacial Mexicana, desde los satélites que lanza México hace ya décadas. Cuando nos ponemos a analizar quién los construyó, fueron contratos que México le entrega a Estados Unidos.
Entonces, hasta los satélites mexicanos y la manera que México tiene de ser parte de esta industria no se la entregaron a los ingenieros mexicanos, a los científicos mexicanos. Así que esas oportunidades existían, sí, pero no para el país. Y al darme cuenta de todo esto, siento que se rompe esta burbuja y reconozco la importancia de darle número uno, visibilidad a todo esto, y número dos, que cuando hablamos de países como México y que a los jóvenes se les dice todos los días, tienes que tomar mejores decisiones, estudia, prepárate, edúcate. ¿Para qué? ¿Para terminar como ingeniero arreglando lavadoras? Porque es la realidad de muchos ingenieros en Latinoamérica. Y que cuando hablamos de la industria espacial, entendemos que es una oportunidad que no ha existido en décadas de corregir esta situación. Cuando hablamos de la industria automovilística, por ejemplo, sabemos que México se encarga de mucha de la manufactura, pero casi nada del desarrollo científico o tecnológico. Igual también cuando hablamos, por ejemplo, de las industrias comerciales, como de celulares, cámaras, televisores, sucede lo mismo. No se están encargando de un desarrollo de tecnología, sino de construir esta tecnología. Pero con la industria espacial, como es una industria nueva, tenemos la oportunidad de tomar esos pasos desde el inicio para realmente poder ser parte del desarrollo por primera vez en la historia. Y esto no aplica solo a México. Aplica a España, por ejemplo, aplica a muchos de estos países que no habían logrado ser parte de una industria espacial a un nivel más avanzado, porque en el pasado, Old Space, tu país tenía que tomar la decisión de desarrollar su propia tecnología, ya sea como país o en colaboración con otros países, como lo es la Agencia Espacial Europea, pero lo que sabemos también es que la Agencia Espacial Europea depende completamente de la NASA. Muchos de los convenios que generan son con la NASA y también gracias a la NASA que muchos de estos astronautas pueden llegar al espacio. Esto ya no es una realidad de esta manera. Si podemos tomar estas decisiones desde ahora de colaborar con lo que es este desarrollo de la industria espacial comercial, los países, pero no necesariamente los gobiernos, sino organizaciones privadas, empresas, individuos, ahora podemos ser parte de este desarrollo y tomar nuestras propias decisiones de cómo queremos hacerlo. Y antes de dar la palabra al público, en esta línea, como mencionaste antes, estás preparando ahora una misión 100% latina. ¿Qué nos puedes adelantar sobre ese proyecto y por qué es tan importante en esta línea que sea 100% latina? Sí, bueno, este proyecto, después de mi primera misión y al adoptar completamente este esquema de New Space y la industria comercial, nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, al menos en mi región, depende de la NASA. Si un país quería ser parte de alguna investigación en la Estación Espacial Comercial, en microgravedad, por ejemplo, que sabemos que las investigaciones de cáncer son sumamente importantes y en una gran parte son también gracias a las investigaciones que podemos realizar en microgravedad, pero una vez más, dependían de la NASA. Si la NASA decía que sí, tú vas, pero te lo van a cobrar y te lo van a cobrar bien. Y si la NASA dice que no, es un no. Y no importa qué tanto lo quieras, no importa cuánto dinero tengas, te dijeron que no y es no. Y ellos pueden tener sus motivos. En estos momentos, esa ya no es una realidad. Ahora, si tienen estos experimentos que quieren realizar, pueden hacerlo con el apoyo de algunas de estas empresas que se van a dedicar a ello. Y es ahí cuando me contactan de una de estas empresas y me preguntan que si me interesa participar en una próxima misión. Y ahí yo entendí varias cosas. Uno, obvio, claro que sí, pero ¿de qué forma? Porque si voy en representación de Estados Unidos, por ejemplo, soy solo yo con una tripulación americana, eso ya lo hice durante mi primera misión.
Y eso, claro, es muy bien para la investigación que vayamos a realizar en ese momento, muy bien para mí porque pues es continuar con este sueño, pero realmente qué impacto vamos a lograr o generar con esa misión utilizando ese mismo esquema. Y es cuando con conversaciones con estas empresas les pregunto, ¿qué tal si logramos una misión latina? Y ahí me preguntaron, ¿por qué? ¿Para qué? Y después de estas conversaciones es que nace la idea de utilizar esta misión como un impulso hacia la región entera, porque no estamos hablando únicamente de un país, estamos hablando de toda una región y estamos hablando de un apoyo después de la misión para poder generar los inicios de una industria aeroespacial privada en esta región con desarrollo propio por primera vez en la historia. Y lo podemos realizar en dos maneras. Uno, gracias a esta misión, vamos a darle obviamente una visibilidad masiva a la zona. Pero dos, con esta misión, si nos enfocamos en que las investigaciones sean investigaciones de estas zonas, cosas que nunca han podido lograr en el pasado, entonces vamos a poder dar esos primeros pasos para que esta región pueda comenzar con los inicios de su industria. Ya de ahí les ofrecemos todo el apoyo que necesiten para continuar, establecer su presencia y generar una presencia continua. Así que realmente ese es el propósito de este proyecto y mi idea es utilizar este proyecto como un programa piloto que podamos entregarle a otras regiones, a otros países, para que ellos también puedan comenzar con su desarrollo por primera vez y ser parte de este ecosistema espacial. Genial. Creo que nos quedamos sin tiempo, pero os invito a que quizás una pregunta podemos hacer. Sí, por favor. Hola, mi nombre es Nancy. ¿Qué te hace tomar la decisión de crear contenido para redes sociales? Y cuéntanos, segunda pregunta, cuéntanos cómo fue tu experiencia y qué significó para ti ser la narradora en español de la película Elio. Ah, sí. Bueno, para la primera, de hecho yo comencé a publicar contenido por ahí del 2020, cuando era ingeniera de la NASA, y mucho de esto comenzó porque yo misma entraba a las redes con muchas de estas cosas que yo sentía como una ingeniera joven, mujer, latina, y buscaba algunas figuras que me pudieran apoyar con lo que yo sentía. Y no encontré a nadie. Encontré, me acuerdo que a una sola persona, pero realmente no tenía mi perfil. Era una mujer americana que pues sí admiraba lo que estaba haciendo y lo que compartía, pero no es lo mismo cuando realmente puedes ver a una figura de tu propia comunidad. Y decidí simplemente hacerlo. Fue un poco chistoso porque yo tomé mis redes personales y un día empecé a publicar como si yo ya fuera influencer espacial. Y estamos hablando del año 2020, o sea, esto no existía. Y me fue bastante bien. De ahí decidí abrir mis cuentas a que fueran públicas. Y creo que llegué de 1,000 seguidores, que eran los que ya tenía, que eran mis amigos, a 13,000 en menos de un año, que una vez más, o sea, estamos hablando de 2020, antes de Reels, de TikTok, eran puras fotos y ahí tus párrafos que escribíamos de nuestras vidas. Y pues decidí continuar porque siento que es muy importante poder generar esa imagen positiva para todas las mujeres o para las niñas que están pasando por lo que yo pasé a mis 17 años cuando me dijeron que yo no tenía un lugar ahí. Y ser la narradora de Elio yo creo que cumple un objetivo similar, es poder escuchar la voz. Para los que no saben, por ejemplo, en la película Elio me invitaron a ser narradora y básicamente es la voz de Carl Sagan. Y al inicio les dije que yo estoy aquí pues en parte gracias a él. Y cuando me lo presentan me dicen, es que no queremos buscar una voz simplemente en español de un hombre que vaya a simular la voz de Carl Sagan. Necesitamos una voz que entienda lo que él está diciendo y que lo sienta. Ese sentimiento lo tenemos que transmitir de manera
honesta. Y por eso me pidieron a mí ser la voz de Carl Sagan. Espero que lo haya transmitido bien. Para los que no la han visto, por favor, véanla. Es una película muy, muy hermosa. Muchas gracias, Katia. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación. Espero que os haya gustado. Gracias.